Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal, muy agradecida por vuestras suscripciones. Por favor, los que no estéis suscritos, por favor, suscribiros, me ayudáis muchísimo. Darle a like si os gustan mis vídeos y dejar los comentarios que creáis oportunos, con el debido respeto hacia todos. Pues nada, el vídeo de hoy va sobre la gran entrevista que ha concedido Bigote Rocet a la revista 10 Minutos. Es decir, Bigote Rocet está siendo más claro que nunca y habla en esa entrevista clarísimamente sobre lo que pasó o algunas pinceladas de lo que pasó con María Teresa Campos y con sus hijas cuando vivía con ella. La guerra comienza aquí, está empezando y va a ser una guerra muy dura porque va a haber muchas declaraciones por ambas partes. Ninguna de las partes se va a callar, ni las hijas ni Bigote, porque Bigote ya está harto de que se hable de él y siempre mal, y que no se reconozca que, bueno, que la etapa en que María Teresa estuvo con él, aunque el final fuera feo, Teresa fue feliz y además fue lo que ella eligió en su momento. Entonces las hijas, por una parte, tendrían que estar calladitas. Edmundo ha vuelto a España hace unos días y decidió contar muchas cosas de la relación con María Teresa y con sus hijas. ¿Que lo hizo por dinero? Bueno, pues también las hijas lo hacen por dinero. Es decir, lo que echan en cara a Edmundo, pues también es lo que hacen ellas. Y lo hace después de la muerte de María Teresa. Edmundo por primera vez da una exclusiva sobre su vida con María Teresa Campos, que está en todo su derecho porque es su vida. Es una entrevista muy deseada por todos, ¿no? Porque queríamos saber de primera mano lo que piensa Bigote Rocet, porque ahora tiene vía libre para hacerlo, porque antes pues se vivía María Teresa y él pues guardaba respeto hacia ella y le sigue guardando respeto, pero ya no se calla. El que fuera pareja de la presentadora, Bigote, fue pareja de María Teresa durante 6 años, em, y ha concedido esta entrevista después de llevar, pues, varios años separado ya de María Teresa, y después de que muriese María Teresa, que él parece ser que no ha asimilado aún el fallecimiento de la que fuera, su novia durante, tantos años. El amor se marchitó. Se acabó hace 4 años que se separaran de una forma abrupta. María Teresa siempre lo acusó de que se separó de ella por mensaje de WhatsApp. Él lo niega, por tanto, no sabemos lo que tiene de verdad ni mentira. Las hijas también lo aseguran. Y él siempre dice que la quiere, que sigue queriendo a María Teresa y que sigue respetando a María Teresa. Y así lo sigue diciendo hoy en día, incluso en esta entrevista que es tan duro con las hijas, sobre todo. Teresita, él la llama Teresita, María Teresa, él dice que quería que se casaran para que él tuviese una pensión, para que no se quedara desprotegido. Él lo cuenta en esta entrevista, cuando llega a esta entrevista, llega un poco aturdido de tanto viaje. Pisar Madrid le afecta mucho porque fue donde vivió con María Teresa, aunque él no lo quiere demostrar, pues se le nota que él no está a gusto con su llegada a Madrid. Y que la muerte de María Teresa lo cogió un poco de sorpresa. Él no se esperaba que María Teresa, ni nadie se esperaba que María Teresa muriera tan pronto. Durante la entrevista cuentan los periodistas que lloró varias veces hablando de María Teresa, que se sentía muy afectado, que lo vieron un hombre pues abatido, con una pena por la muerte de la que fuera su amor. Y es decir, no como frío y calculador como intentan ponerlo las hijas de María Teresa.
Él quiere defenderse de las acusaciones que le hacen las hijas, porque las hijas siempre decían que, bueno, que Arrocede se aprovechara de su madre, que era un manipulador, y él quiere aclarar muchas cosas. Por ejemplo, quién pagaba. Él dice que cuando iban de viaje pagaba él, todo lo que se gastaba. Y dice que cuidó muchísimo de María Teresa. eh, Dice que fue un cuidador nocturno, es decir, de noche él velaba por María Teresa, porque María Teresa, bueno, pues tenía problemas de sueño, tenía problemas de salud ya, con su ictus y todo, y que él velaba por el sueño de María Teresa. Y que al mismo tiempo se ocupaba de solucionar todos los problemas de la casa cuando vivía con María Teresa. Y que sus hijas pues aparecían más bien poco por la casa. Que Terelu Campos, aparecía en 6 años, que apareciera como 10 veces por la casa, y Carmen, que no aparecía nunca. Es decir, Carmen no se acercaba a la casa de su madre casi nunca. Que quien iba era Alejandra, la nieta, y José María, el nieto. Es decir, que tenían a su madre un poco olvidada, eso es lo que creo que pretende decir. Y bueno, como personas adultas también no hay por qué estar en casa de mamá siempre. Eh, Hablarían por teléfono, yo no lo sé. Quiero decir que Bigote tampoco está señal de que las hijas no se ocuparan de su madre, porque si hablaban por teléfono tampoco tenían por qué estar en la casa de su madre día sí, día también. Cuando es preguntado de dónde está el dinero que ganó, o cuando se le insinúa de dónde está el dinero de María Teresa, y él dice que no tiene ni idea. Jamás osé mirar una cuenta de María Teresa. Eh, no sabe tampoco, dice, lo que cobraba María Teresa en televisión, porque nunca le interesó el dinero de María Teresa. En cuanto a que dicen las hijas que era un chulo, no tengo, dice que él no tiene necesidad de chulear a nadie, porque lleva trabajando con mucho éxito desde casi desde pequeño, es decir, él vive de su trabajo y ahora de sus inversiones. Esto es lo que dice, porque estas declaraciones fueron adelantadas por los programas de un programa de Telecinco, y entonces las contestaciones de las hijas, porque esta entrevista, aunque salió hoy, em, se adelantó, muchos periodistas ya sabían de lo que declarara en la revista Bigote, entonces se adelantó y le preguntaron a las hijas, y la contestación de las hijas nos hizo esperar. Carmen Borrego había estallado contra él en la televisión ya muchas veces y no ha dudado en decir que yo de ese señor no he hablado nunca. Solo he contestado cosas que él ha dicho o ha dicho su hija, porque la hija de Bigote también las atacó. ¿Y qué es lo peor que le pasó a mi madre en la vida? Yo creo que son palabras muy duras también de Carmen Borrego. Su madre fue el que eligió a Bigote Roset y, es decir, nadie le obligó a estar con Bigote. Y ser lo que peor le pasó a la madre en la vida, y mucho también María Teresa, le pasaron muchas cosas malas, como la muerte por suicidio de su primer marido, del padre de ellas, es decir, muchas cosas duras, que no solo esta, los cánceres. eh, Asegurar esto es muy fuerte para que lo diga una hija. Pero bueno, todo por la pasta. Dice que se espera cualquier cosa de Edmundo. Me parece bastante feo que haga esto a tan solo 3 semanas de la muerte de mi madre. Habla ahora que no se puede defender, y dice: ¿cuidador de qué? Si mi madre, cuando estaba con Edmundo, no estaba enferma y tenía unas personas en casa que se encargaban de todos los cuidados que se requiere. Eso es lo que dice Carmen Borrego, y en parte también tiene razón. María Teresa siempre tuvo personas que se encargaran de ella, pero bueno, si Bigote lo dice, tampoco yo tengo por qué decir que fue lo contrario. Y Terelu siempre, ya en declaraciones anteriores, dice que aconsejó a su madre que dejara de hablar de Bigote, porque claro, Bigote le hizo mucho daño a María Teresa, y María Teresa así lo declaró en varias entrevistas, de que la despidiera por WhatsApp. Entonces Terelu
a su madre, le dijo que dejara de hablar ya de él, que lo olvidara, y que él, cuando no le convenía, cuando no estaba de acuerdo con algo, pues, saltaba la lágrima para que María Teresa se co se compadeciera de él y ya está, que no había persona más con capacidad de llorar que Bigote Roset. Terelu siempre asegura que ella no dice que no hubiese querido a su madre, porque hubo un tiempo en que sí que estaba muy bien, pero, que tenía una vida muy libre con su madre y que a lo mejor se le hizo pesado tener una vida tan recogida y tan de casa, que era como hacía la vida su madre. Entonces él quería libertad y quería andar y salir y entrar, y que eso fue, una pesadilla para Bigote y que al final, pues, se rompió todo. En cuanto a que no iba por casa de su madre habitualmente, porque Terelu dijo que intentaba darle espacio a su madre y no ser la típica hija pesada que está siempre encima de su madre, por tener la relación que tenía, o sea, como una hija cojonera. Y que ella invitaba a su madre y que su madre iba a comer a su casa, y Bigote aparecía cuando le apetecía comer, iba, y cuando no, pues no iba. Es decir, Bigote iba un poco por libre. Lo que está claro es que Bigote, y las hijas de María Teresa nunca tuvieron una relación fluida, nunca tuvieron una relación de confianza. Ellas desconfiaban de Bigote por el dinero, porque se quedara con el dinero de su madre, y no creyeron nunca en la relación de Bigote y su madre, porque pensaron que la estaba engañando. Y todas estas cosas pasó factura a la pareja. Y en cuanto a Bigote, que quiso a María Teresa, no me cabe duda. También le gustó la fama que tenía María Teresa. Al lado de María Teresa volvió a ser un personaje, relevante, cosa que había perdido después del famoso 1, 2, 3. Y yo creo que aquí se aprovecharon ambas partes, de lo que les convenía. Y ahora, pues, la guerra está montada, va a haber muchísimas más declaraciones, estoy segura, y casi estarían los 3 en la palestra. Y nada más por hoy. Esperemos las próximas noticias sobre este señor y las hijas de María Teresa, porque, como ya dije, la guerra comienza aquí. Y nada más por hoy. Espero que os guste mi vídeo y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí.